Se me olvidó grabar. Ya, Ahí estoy grabando. gracias. Ya, Fernanda. Daniel. Sí, hola, profe. Hola, Daniel. Eh, 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 Tengo una duda sobre eso mismo, pero como estas partes del estado como inicial, estado interlengua y estado final, que no cacho cómo se relacionan con esto de la clase que hay que hacer, porque como que solo el estado inicial como que se relacionaría con eso, más que los otros, o serían como proyecciones. No entiendo bien cómo redactar esa parte. Cuando tú te refieres al proyecto, cuando se habla de una lengua inter... A ver, repíteme la pregunta para responderte bien, por favor. Que en esa parte del cómo aprenderías la lengua, había como, sí, creo que estaba en la pauta como en esto de estado inicial, interlengua y estado final, y no entiendo cómo relacionar esos tres ámbitos con la clase esta Mm. que nos gustaría tener. Sí, yo creo que, mira, no te compliques con eso, porque yo lo dejé como una forma de reflexionar el proceso un poco más amplio. Tal vez lo que hay que considerar solamente el estado inicial de la lengua. Ya, ok. No consideren más allá. No, déjalo solamente en la parte inicial. ¿Ya? O sea, Ok, lo que acabamos de conversar, como cómo sería la primera sesión. Es que lo que yo quise, lo que quise referirme ahí es que tú pudieras, cuando uno tiene un proceso de aprendizaje, por ejemplo, quiero aprender coreano, uno resuelve, a ver, lo que quiere buscar es que voy a empezar con una lengua, un estado de lengua inicial en que me va a enseñar algunas cosas muy sencillas. Después va a haber un estado intermedio en donde yo me gustaría, mi expectativa es que yo pudiese entender frases simples y pudiese leerlas en un diario, las frases simples, y pudiera decir frases simples. Y que un estado final de eso fuese que yo pudiera conversar con alguien sobre esas frases simples, a ese nivel. Entonces, mi expectativa es súper concreta, sobre una dimensión lingüística muy concreta. No estoy diciendo que vaya a hablar de cualquier tema de conversación sobre un ensayo o mi opinión política a alguien, porque no me va a dar para hablar en coreano de esa forma. Pero sí voy a poder establecer frases muy sencillas, que es como lo que ocurre cuando uno está en presencia de hablantes extranjeros que aprenden lengua española. No sé si se han topado en una conversación así en que ese hablante extranjero solamente te tira frases muy sencillas un poco irrisorio porque es una persona adulta, pero te está hablando en frases muy sencillas, casi a un nivel de un niño. Y es porque está en un estado intermedio de lengua que es lo que él esperaba lograr y con eso está sobreviviendo en Santiago de Chile, en la selva de Santiago de Chile. Eso, Catalina, Vania. Sí, yo tenía dudas respecto a eso de como el plan de estudio de la clase. Hay que hacerlo en base a los métodos que están en los textos, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, decir primero partir como este método y explicar cómo la etapa de la clase de esa forma. Claro, yo O no andaría en más de dos métodos combinados, ya, porque no es para tanto. O sea, por ejemplo, si yo voy a retomar el ejemplo del coreano, si el coreano es tan distante a mí, yo no voy a aplicar a esa lección planificada en ciencia comunicativa. Es demasiado potente. Tal vez aplicaría audiolingual, porque si bien tiene limitaciones, porque no es comunicativo, no es como salir a la calle, sí es lo que necesito para poder entender qué es esto, porque todavía no sé nada. Entonces, el audiolingual me va a servir mucho para eso. Es más, hasta puede ser que el método directo, que también es bien elemental, me sirva perdón, no el directo, sino la traducción gramatical. Tal vez eso me sirva también en un estado inicial, porque no es una lengua muy lejana para mí. claro. En ese caso, por ejemplo, podría como depender de la etapa del aprendizaje, porque nosotros teníamos elegido tres métodos. Por ejemplo, como inicial en un principio como para aprender la gramática, después como un punto medio y después ya al final como para ponerlo en práctica. Entonces, por eso teníamos tres seleccionados. Ya, bueno, es que tal vez eso los puede estar confundiendo un poquito, porque la idea es como elaborar una lección de aprendizaje, es pensar en una sesión inicial. Entonces, esa sesión inicial no- debe tener un método específico combinado tal vez con otro.
no salgas de ahí, no Ah, vayas ya. más Entonces, allá hacia a una planificación de muchas lecciones, sino que ah, ya, piénselo solamente la lección inicial. solamente una lección inicial, sí. Ah, ya. Piénselo Ya. solamente como una lección inicial. Porque lo que yo quiero lograr ahí es que ustedes hagan una reflexión en torno a la lengua que escogieron. Porque las lenguas que escogieron cada uno de ustedes como grupo de trabajo pueden ser abordadas de distinta manera de acuerdo a la cercanía o lejanía que uno tiene con respecto a ellas. Y de acuerdo al carácter tipológico también que tienen. ¿Ya? Sí, Vania, venías ahora. Y sí, yo tenía como una pregunta desde antes del cuerpo de trabajo, que nos fuimos avanzando y nos fuimos dejando como de lado las partecitas en las que no sabíamos cómo avanzar. Sí. Me quedé como pegadita en la parte de la muestra hablada, porque dice que hay que señalar como 10 características identificatorias y me gustaría saber si es que, no sé, aislar el hecho de, no sé, hay presencia de ciertos fonemas o la tonalidad o, no sé, dar como un énfasis de la tonalidad o algo así. Porque mi caso es el chino, entonces no sé Claro. cómo, de qué manera establecer 10 características identificatorias, porque siento como que las características principales de la lengua vendrían siendo como tanto la tonalidad y el uso de ciertos eh, construcciones de fonemas un poquito que no se aplican en el español, Claro. pero más que eso, Esas son características iniciales identificatorias, en prioridad. ujú, pero sería como, El orden gramatical, por ejemplo, va a ser es un factor que tiene muchas lenguas. Va a estar ujú, seguramente en el número 5, número 6. Y las características más identificatorias tú las vas a priorizar, las que son más distintivas de la lengua, que son las que acabas de mencionar, van a estar seguramente en el lugar 1 al 4, básicamente. entiendo. Ok, muchas gracias, profe. Eso es. Ya. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía otra pregunta. Sí, Fernando. Es en el mismo Claro, como viene tema de el Vania, texto, básicamente que después de esas que se escribe dentro de la máquina virtual características, y se cargan todos los datos. disculpa, hay gente hablando en el fondo. Sí, sí, no importa. Primero, nosotros los tenemos que citar porque la primera parte por lo menos es casi lo mismo de la conclusión Ya. del trabajo anterior. Exacto. Y si no nos citamos sería como plagio. Tenemos que No, decir no se preocupen. Solamente tomen, por ejemplo, si van a hacer el listado de las características, pongan inmediatamente una cita, referencia, extractado de Les voy a reenviar Bernard Conry. Ponen la cita, digamos, la referencia bibliográfica de donde obtuvieron la información. recursos. Ah, ya. Y lo otro, Nada las más que eso. características tienen que estar sí o sí presentes en la muestra o la muestra es como para escuchar cómo Buena suena. pregunta, sí, porque me hicieron esa pregunta también por Sí. correo. La muestra es para escuchar, no necesariamente tienen que estar las 10, porque no creo que podamos tener las 10 tan milimétricamente ahí, pero sí es una muestra para escuchar los aspectos fundamentales. Por ejemplo, si voy a poner chino, tiene que aparecer el chino inmediatamente el aspecto tonal, ¿fija? Si en el coreano voy a mostrar algunos, etcétera. O sea, cada lengua con esos aspectos más identificatorios, obviamente tienen que salir a aparecer en la muestra, porque la muestra es de la lengua, probablemente tal. ¿Ya? Sí, eso. Pero no necesariamente las 10. Ah, ya. ¿Ya? En el Gracias. fondo, para poder ejemplificarlo, la primera parte por eso le puse entre comillas ficha técnica, es como la radiografía de la lengua. O sea, ustedes retoman los elementos que pusieron en el otro trabajo, muy resumido, en 10 características, basándose en las tablas que construyeron casi todo, referenciando, por supuesto, de dónde obtuvieron eso, si son 2 o 3 libros, referencian que lo obtuvieron de tales fuentes, inmediatamente ponen anexo el audio para poder ejemplificar aquello, y ustedes también pueden hacer una recomendación, decir, bueno, en el audio lo que más se aprecia son las características prioritarias, que son las primeras 3, 4 o 5 que saltan a la luz. Por ejemplo, en el chino está saltando, obviamente se resalta el aspecto tonal, que se puede graficar, por ejemplo, en el segundo 0.35 y en el segundo 0.48. Por ejemplo, algo así. O sea, la idea es que ustedes puedan mostrar gráficamente que esa es la lengua que ustedes conocen ya, que se han aproximado. Luego de eso pasamos a la segunda parte, donde ustedes hablan de la lección, qué es lo que que responde a esto de cómo me gustaría yo que fuese una lección de aprendizaje de esta lengua. Y para ello, entonces tienen una estrategia de aprendizaje, ¿ya? Obviamente que van a hacer la reflexión, la conversa, cómo sería, no sé, un plan de trabajo de, no sé, 20 clases para poder llegar a hablar, pero ¿cómo partirían? ¿Cuál sería la primera lección que ustedes tomarían para que fuese de carácter introductorio? ¿Cuál sería el método, la estrategia y cuál sería el método? ¿Ya? Por eso les digo que
uno trata de que sea una estrategia y un método. Ahora bien, si a ustedes les parece que esta primera lección puede tener 2 métodos complementarios de acuerdo a su experiencia de qué es lo que es mejor, pónganlo. Y reescríbanlo, explíquenlo, describan eso, y ya con eso cumplimos, ¿no? Entonces, por eso les puse como referencia las páginas de Saville Troike y el capítulo 67 de Krista, donde él explica muy bien esos conceptos. También están en la presentación, se los dejé ahí. ¿Ya? Avancemos entonces a la tercera. Bueno, yo también les dejé ese video que en alguna clase lo vimos hacia el final de la clase, si se los recuerdo, si no le prestaron mucha atención, aquí está de nuevo. Creo que fue una clase que les pregunté qué les pareció y no tuve mucha respuesta, me acuerdo. Entonces, aquí están las 4 razones para aprender una nueva lengua, que también este autor las pone de una manera muy explícita. Me gusta este video porque el autor lo que hace es poner muy bien esas 4 razones que les van a ayudar a ustedes a trabajar esta parte del trabajo, para la redundancia. Y acá están las reflexiones del capítulo 64 con respecto a la traducción e interpretación, que también es interesante. Esto ya más que nada a modo de complementario para que ustedes también piensen la relación de la interpretación. Nosotros no tocamos la interpretación en este curso netamente por razones de tiempo, pero el asunto de la interpretación es todo otro mundo, se abre otra dimensión, y ustedes como traductores obviamente se van a abrir a esa posibilidad, no solamente con una posibilidad teórica, sino es también una posibilidad netamente práctica. O sea, ustedes pueden dedicarse a la interpretación. Conozco un montón de traductores que partieron como traductores y ya son súper buenos intérpretes, o viceversa, gente que empezó la interpretación porque sentía que hablaba muy bien 2 lenguas y resulta que terminaron trabajando a mucho honra y gusto en traducción, netamente en traducción, o en otras dimensiones cercanas a la comunicación. Por ahí, si ustedes conocen si ustedes han tenido clase con Alejandro Contreras, me imagino, han tenido clase con Alejandro Contreras, ¿cierto? Alejandro con Andrea, ellos tienen una empresa de traducción e interpretación, por ejemplo, y digamos, Andrea Gallardo es una de las, yo creo que de las traductoras que conozco, es una de las mejores traductoras e intérpretes que conozco. O sea, las dimensiones por las cuales uno puede pasar son tremendas, o sea, uno puede ampliar el mundo de una manera increíble. En Chile cada vez más necesitamos eventos de interpretación, por ejemplo. Es algo que está súper, así va. Y la traducción, ¿para qué decir? Con la instalación a nivel económico, ustedes leen la noticia, la cantidad de inversión, los millones de dólares que se van a invertir en Chile, que las empresas tecnológicas se vienen con mucha fuerza a instalar sistemas de negocio, ecosistemas de negocio, proyectos de innovación, y sobre todo mucha data que van a instalar a través de estas infraestructuras digitales. O sea, va a haber mucho trabajo de aquí en adelante para toda la gente que trabaja el lenguaje. Este video, en algún momento también lo revisamos, y quiero volver a ocupar el video para que lo revisen, lo miremos, como una especie de cierre, de círculo virtuoso de cierre. How is it that so many intergalactic ¿Se escucha? species in movies and TV Sí. just happen to speak perfect English? The short answer is that no one wants to watch a starship crew spend years compiling an alien dictionary. But to keep things consistent, the creators of Star Trek and other science fiction worlds have introduced the concept of a universal translator, a portable device that can instantly translate between any languages. So is a universal translator possible in real life? We already have many programs that claim to do just that, taking a word, sentence, or entire book in one language and translating it into almost any other, whether it's modern English or ancient Sanskrit. And if translation were just a matter of looking up words in a dictionary, these programs would run circles around humans. The reality, however, is a bit more complicated. A rule-based translation program uses a lexical database, which includes all the words you'd find in a dictionary and all grammatical forms they can take, and set of rules to recognize the basic linguistic elements in the input language. For a seemingly simple sentence like, "The children eat the muffins," the program first parses its syntax or grammatical structure by identifying the children as the subject and the rest of the sentence as the predicate, consisting of a verb, eat, and a direct object, the muffins.
It then needs to recognize English morphology, or how the language can be broken down into its smallest meaningful units, such as the word muffin and the suffix s, used to indicate plural. Finally, it needs to understand the semantics, what the different parts of the sentence actually mean. To translate this sentence properly, the program would refer to a different set of vocabulary and rules for each element of the target language. But this is where it gets tricky. The syntax of some languages allows words to be arranged in any order, while in others, doing so could make the muffin eat the child. Morphology can also pose a problem. Slovene distinguishes between 2 children and 3 or more using a dual suffix absent in many other languages, while Russian's lack of definite articles might leave you wondering whether the children are eating some particular muffins or just eat muffins in general. Finally, even when the semantics are technically correct, the program might miss their finer points, such as whether the children mangiano the muffins or divorano them. Another method is statistical machine translation, which analyzes a database of books, articles, and documents that have already been translated by humans. By finding matches between source and translated texts that are unlikely to occur by chance, the program can identify corresponding phrases and patterns and use them for future translations. However, the quality of this type of translation depends on the size of the initial database and the availability of samples for certain languages or styles of writing. The difficulty that computers have with the exceptions, irregularities, and shades of meaning that seem to come instinctively to humans has led some researchers to believe that our understanding of language is a unique product of our biological brain structure. In fact, one of the most famous fictional universal translators, the Babelfish from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, is not a machine at all, but a small creature that translates the brainwaves and nerve signals of sentient species through a form of telepathy. For now, learning a language the old-fashioned way will still give you better results than any currently available computer program. But this is no easy task, and the sheer number of languages in the world, as well as the increasing interaction between the people who speak them, will only continue to spur greater advances in automatic translation. Perhaps by the time we encounter intergalactic life forms, we'll be able to communicate with them through a tiny gizmo. Or we might have to start compiling that dictionary after all. Bien, eso era. Fijan, este fue un video que vimos en algún momento durante el curso, al principio del curso, y que fue de una manera, lo usamos para que ustedes pudiesen introducirse al tema y generar una discusión inicial. Hoy día que ya estamos saliendo del curso, aquí aparecen varios temas que revisamos durante el curso, sobre todo cuando ya pasamos por la fase de estudiar las lenguas desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista genético, estamos en una reflexión sobre el aprendizaje, sobre la traducción. Ahora este video yo creo que toma mucho más sentido, o cuando ustedes lo revisan, les aparece como, wow, estas son las problemáticas que tienen que ver con lingüística y traducción. ¿Qué les parece eso? ¿Les aparece alguna reflexión en torno a esto que les pueda servir para el curso, sobre todo para la última parte? Sí, Daniel. Hola, sí, Sí, Daniel. que igual eso del, como que nos pasó que ese ejemplo que daba de comer o como devorar, como sí, nos pasó igual que ciertos traductores traducían como de cierta manera algún verbo como fallecer, morir, o ser asesinado, como que estaba esa distinción, pero como que el verbo no daba como esa distinción, sino que era solo el contexto. Entonces, sí, era como pasa. Pasa.
pasa. Que bueno, porque la discusión entonces empieza a aparecer sobre los contornos de la traducción, los contornos semánticos de la traducción, y, y empiezan a aparecer todos estos elementos morfológicos también que nos van entregando ciertas pistas estructurales, y por supuesto el contexto situacional que abre una dimensión de significado que es súper compleja o muy difícil de empaquetar en una producción meramente de datos que se lean tipo así como hoy día se lee todo, como algorítmicamente, que son, digamos, como previsiones de comportamiento. No, la traducción todavía no funciona, o no sé si funciona, no creo que vaya a funcionar algorítmicamente, funciona de una manera mucho más compleja. Entonces, este video nos pone esa reflexión como un elemento muy potente. Por eso vamos a avanzar hacia la tercera parte. Acá hay un caso muy citado, un poco irrisorio, no sé cuánto habrá de mito, verdad, leyenda sobre este personaje, pero un personaje que el cardenal Giuseppe Gasparo. Este cardenal fue famoso, muy famoso, porque se considera el mayor políglota de la historia de la humanidad, hasta el momento. Aquí les pongo una breve síntesis, pueden buscarlo más en googlearlo y les va a aparecer mucha información sobre él. La gracia de este personaje es que sabía muy bien, entendía muy bien 20 lenguas y traducía hasta 114 lenguas distintas. ¿Verdad? ¿Realidad? ¿Quién sabe? Hoy día tal vez sería mucho menos. Tal vez se comprobaría que muchas de las lenguas que pueda traducir sean meramente oraciones sencillas y que tiene un método infalible de traducción de lenguas de oraciones sencillas y que no pueda traducir mucho más, porque sabemos la complejidad de la traducción. Pero lo que ocurre con este personaje es que es un 3x1, porque es un tipo que tiene una afición, o sea, tiene como lo que hablábamos en otras clases, el gen de la lengua, o sea, hay algo, una predisposición neuronal, genética, ventajosa para aprender lenguas, o sea, para procesar mucha información. Tenía un cerebro que procesaba mucha información a la vez y que podría hacer el matching de distintas lenguas, y además tenía una capacidad de memorística que yo creo que eso gran parte tenía él también, para poder memorizar segmentos y frases que le permitiesen viajar. Lo más probable es que él en su cabeza tenía un parámetro de trabajo muy potente que le permitía saber cómo despedirse, saludar, hablar en situaciones comunicacionales muy, muy generales, y que eso fascinaba a los viajantes que iban a hablar con él, específicamente en las lenguas distintas con las cuales se comunicaba. Una de las grandes hazañas que se escriben de él es que de la noche a la mañana, literalmente, aprendió a hablar una o dos lenguas para poder comunicarse con gente, con extranjeros que estaban en una prisión en la cual compartía. Entonces, bueno, esto nos deja en un pie desafiante total, que es difícil lograrlo, igualarlo, pero el mito y la leyenda siempre sirven para otra cosa. Sirven para entender el asunto de lo que es la traducción e interpretación como grandes fenómenos globales, que implican, están metidos en un proceso de trabajo muy potente, donde hay dos objetos, una lengua fuente y una lengua meta. Esos dos elementos están presentes, y funcionalmente para un traductor, el trabajo del traductor va a estar situado en que necesita facilitarle a uno a otro, comunidades completas de hablantes, muchos elementos. Por ejemplo, la transferencia de datos, la transferencia de información, cosas específicas como lograr tener una experiencia de viaje placentera. Otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo personal, estudiar. La gobernabilidad, lo que tiene que ver con normativas, políticas de Estado, tratados, acuerdos, convenios internacionales, etc. Y sobre todo evitar problemas, evitar confusiones desagradables, ¿ya? Entonces, estos elementos nos van mostrando, estos elementos de la traducción y la interpretación nos van mostrando cómo a nivel técnico nosotros tenemos que ser competentes. Ahí yo lancé algunas ideas sobre esto, por supuesto, la equivalencia semántica como es un elemento fundamental, la precisión, la relación entre una lengua madre con una lengua suplementaria, en específico lingüísticamente hablando, el ritmo, el juego de palabras, las alusiones culturales, todas esas dimensiones que acá uno las puede enunciar hacia muy al voleo, muy en términos generales, pero que en la práctica son áreas de trabajo y estudio muy, muy particulares y que requieren mucho tiempo, dedicación y entrenamiento para poder llegar acá. Por eso el caso del cardenal es
yo decía es 3 por 1, porque es un tipo que tiene el gen de la lengua, que logra aprender lenguas, que logra interiorizarse tal vez de una o dos o tres, aquí sé que son como 20, pero en el caso de nosotros, si logramos interiorizarnos en una o dos y saber manejarlas a cabalidad, no solamente desde el punto de vista bilingüe, sino que además que el bilingüismo sea una puerta de entrada para lograr aprender una lengua a cabalidad, y además podamos aprender técnicas que están a disposición de nosotros, entonces ahí toma mucho, como que se cierra el círculo, ¿ya? Un círculo virtuoso que se retroalimenta, de cuánto hace la lingüística por la traducción y cuánto la traducción le devuelve, retroalimenta a la lingüística para que sigamos hablando de lengua y sigamos teniendo presentes estas lenguas que coexisten en el mundo. Bien, vamos a pasar entonces a la tercera parte del trabajo, y que tiene mucha relación con la traducción automática. ¿Ya? ¿Es capaz la lingüística, la inteligencia artificial y la computación de entregar la traducción perfecta? ¿Ya? ¿Es posible tener una traducción automática perfecta que funcione mejor que una traducción humana? Bueno, es un poco, es parte también del cuestionamiento sobre la traducción. Y Crystal lo hace en las páginas 421 y 422 del libro, donde él opina sobre esto. ¿Ya? Eso es algo que les voy a dejar para que algo les comenté en la clase anterior, pero que lo lean, que lo vean. ¿Mm? Me interesa que ahora avancemos hacia el tercer componente, que es la traducción de la lengua. ¿Cómo lo vamos a realizar? Y acá les tengo un dato que nos acompaña. Recuerden, la traducción de la lengua era considerar un texto real, tipo periodístico, expresado mayoritariamente en una lengua, en oraciones simples, que pudiésemos traducirlo a una máquina automática. ¿Ya? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿ese texto tipo periodístico puede ser el mismo texto del audio que identificamos al principio, que pusimos como una muestra? También podría ser, totalmente. ¿Ah? De hecho, estarían trabajando en seleccionar un mismo texto que les va a servir para dos ámbitos distintos. Primero para reflejar, para mostrar de qué se trata la lengua, y después para ponerlo acá como un texto que va a ser traducido al español. Entonces, yo aquí les sugiero trabajar con Mona Baker. Mona Baker es una lingüista egipcia muy connotada, que ha escrito muchos libros y ha editado y ha participado en muchas publicaciones muy exitosas y de mucho prestigio. Ella, aquí les pongo algo de la historia de ella, tiene, digamos, una de las grandes obras que ha entregado al estudio de la lingüística y la traducción ha sido que ella ha vinculado los mundos de una manera que pocos lo han hecho, en el sentido de que como lingüista y como traductora ha participado en estos ámbitos de trabajo, ha desarrollado esos ámbitos de trabajo a la vez. Por lo tanto, cuando se dice que hoy día está principalmente interesada en la traducción y el conflicto, el papel de la ética en la investigación, la formación de estudio de traducción, la aplicación de la teoría narrativa en la traducción e interpretación, etcétera, es porque ha logrado avanzar en esos ámbitos. Y uno de sus desarrollos muy interesantes es los problemas comunes y la falta de equivalencia a nivel de la palabra, que por ahí yo les entregué las páginas, la referencia de las páginas donde aparece. Acá tengo el libro, yo todavía lo tengo físicamente también. En la página 21, de la página 21 del libro, yo tengo acá el libro. Página 21, Common Problems of Non-Equivalence, que es el 2.3, 2.2.1. Y aparece con ejemplo y todo. Yo acá se los menciono. ¿Cuáles son los 11 problemas típicos? Problemas, conceptos culturales específicos, conceptos de la lengua fuente que no están lexicalizados en la lengua meta, la palabra de la lengua fuente semánticamente compleja, la lengua fuente y meta tienen diferentes distinciones de significado, la lengua meta carece de hiperónimo, la lengua meta carece de hipónimo, diferencias en la perspectiva física interpersonal, diferencias en el significado expresivo, diferencias en la forma, diferencias en la frecuencia y propósito de uso de formas y el uso de palabras prestadas en texto fuerte. Ya. Es harto, sí, son 11 tipos que no alcanzo yo a explicarlos todos en la clase, pero sí está la explicación del texto de ella, muy clara la explicación con ejemplos de cada una de ellas. ¿Por qué se los dejo acá como una recomendación? Porque están pensados para traducción interlingüística de cualquier lengua, no solamente pensado en inglés al español, que es como lo clásico,
o inglés al alemán, o el francés al español, o francés al inglés, que son como las típicos cuestiones que uno se encuentra en términos de problemas de traducción, que está lleno de eso en todas partes. Lo que hace ella es planteárselo de una perspectiva muy amplia, muy general, digámoslo, de una manera más universal, por decirlo de una manera con un término que hemos ocupado. Entonces, claro, cuando uno dice conceptos culturales específicos es porque en el coreano aparece un término que o en el chino aparece un término que es culturalmente específico y que no hay por dónde agarrarlo. Entonces, es un problema top de alta prioridad y que aparece de una manera muy explícita cuando culturalmente es específico. Pero yo también les diría, ojo, cuidado, porque el concepto culturalmente específico no lo vayamos a confundir con un concepto como el EOLEFE, del hiperónimo hipónimo, que es como habitual confundirlo. Por ejemplo, el hecho de que en una lengua, en el español, nosotros tenemos flor, la palabra flor, para referirnos a un montón de tipos de flores, ¿cierto? Hay un montón de tipos de flores, rosas, crisantemos, qué sé yo, miles de, cientos de nombres de flores. Pero flor es la palabra, el superordinate, o sea, el concepto general que engloba los otros conceptos específicos. Pasa que en algunas lenguas no existe ese superordinate, ese concepto genérico. Entonces solamente existen los conceptos específicos sobre el género. ¿Me explico? O sea, supongamos que en una lengua, que es muy difícil esto, pero que la palabra animal no existiese y que solamente existiesen los referidos a primates, aves, qué sé yo, todos los tipos de animales. Eso es muy difícil que ocurra, no creo que ocurra. Pero si faltase el hiperónimo, entonces, claro, ahí nos encontraríamos con un problema que a veces se confunde con un problema cultural específico, pero no es cultural específico. Cultural específico va a tener que tener relación con alguna acción relacionada con una historia o un proceso cultural, social, que solamente se entiende en esa lengua y no en otra. En el español de Chile hay harto de eso también. En fin, doy solamente ese ejemplo para entender la relación, de que hay también cierta prioridad, o sea, los conceptos culturales específicos. Digamos, los tres primeros, A, B y C, son prioritarios desde el punto de vista de los tres grandes problemas que ocurren con la traducción en lenguas. El B, el concepto de la lengua fuente no está lexicalizado, la lengua meta, eso también es un problema tremendo, porque es cuando existe una palabra en una lengua extranjera que uno tiene que explicarla a través de una frase en el español, por ejemplo, la palabra traducción. Porque no existe de otra forma, no está lexicalizado en una sola palabra. O sea, hay que dar una vuelta, un circunloquio para explicar. ¿Ya? En fin, entonces, ¿alguien revisó esto por casualidad? Eso me faltó preguntar. Si alguien ya lo había revisado, lo había mirado. O estaban todavía en la pregunta 2. De hecho, nosotros avanzamos ya un poquito con esto. Hubo algunas que quedamos así como, ¿es o no es? Porque al ser un texto informativo igual habían algunos que no, por lo menos no sé, lo de los conceptos de la lengua fuente que no están lexicalizados en la lengua meta, eso no aplicó en este caso ya que era un texto informativo, por ejemplo. Claro. O otras palabras que hubo como diferencia creo que fue como de frecuencia o de propósito. Eso sí hubo como más de uno o Ya. cosas así. Súper, qué buen ejemplo, Vania, porque, claro, los textos, esas son dos preguntas que yo me haría. Primero, claro, van a aparecer estos conceptos culturalmente específicos. Es probable que haya menos posibilidades, porque un texto pensado como informativamente y actualizado, eso también es un aspecto que pusimos para ganar, o sea, para no tener tanto problema para poder analizar el proceso de la traducción. Pero por otro lado se pierde, cuando no es un texto culturalmente muy, muy específico de la lengua, se pierden los tres primeros, porque los tres primeros no aparezcan mucho. Sí van a aparecer diferencias de significado expresivo, diferencias en la forma,
por ejemplo, el uso de palabras prestadas, diferencia de la perspectiva física interpersonal, que eso tiene que ver cuando las palabras se ocupan en relación estrictamente física interpersonal, como cuando se está mencionando algo de alguien y se ocupa una palabra para relacionarse con esa otra persona desde el punto de vista físico. Bien, Vania. Había levantado la mano alguien más. Fui yo, pero me Catalina. respondió. Gracias. Respondí. No, sí, ahí me respondió. Bien. O sea, si yo dijera las 11 tienen que estar presentes, yo me respondería no. No es posible que estén las 11. Puede que no puede que estén, pero puede que no. Y la idea, en este caso, yo no quiero que ustedes hagan digamos que seleccionen un texto donde aparezcan sí o sí las 11, porque eso va a ser otro trabajo. Lo que yo quiero es que ustedes puedan revisar los conceptos y que puedan encontrar, o sea, al menos 3 de esos elementos que aparecen ahí. O sea, que haya 3 problemas comunes en la falta de equivalencia a nivel de la palabra, que aparecen, que son usuales. O sea, es muy poco probable que no haya 3 por lo menos de estos tipos de problemas de equivalencia. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Tienen las Sí, muestras? tengo una pregunta, pero es en cuanto a formato. Pasa que nosotros cogimos un video y de ahí sacamos la muestra hablada y tanto el texto como la muestra hablada. Ya. Y no sabemos si dejarlo como un anexo, porque pasa que el texto está en Pinyin, está en Hansi y tenemos 2 traducciones. Entonces es un poco extenso para ponerlo en el cuerpo. Porque como era en China igual nos complicó un poco porque dejamos los subtítulos del texto original Claro. y tomamos el texto en Hansi y lo tradujimos de nuevo con traductor Google porque habían algunas cosas que no hacían sentido en lo absoluto, habían palabras como que no iban. Había como no sé, las protestas como que era como que eran constantes o que como que seguían dándose y el texto así como lo puso así como upgrade. O sea, los subtítulos salía como un upgrade, que las protestas habían hecho como una actualización, una cuestión así. Claro. Entonces, tomamos el texto y lo pasamos de nuevo por traductor Google. Y de ahí en ambos textos Bueno, vimos excelente. distintos tipos de interferencia y cosas así. Expliquen eso, porque O eso sea, es parte de lo que mencionábamos a propósito del video que vimos de traducción automática. Eso es parte del estudio que estamos haciendo. O sea, el hecho de que ustedes lo pasen, o sea, se encuentran con un texto que está traducido de tal manera, con tales problemáticas, y tienen que volver a traducirlo para poder resolver los problemas que acarrea este proceso de traducción. Eso es súper interesante de resaltarlo, porque por eso está pasando con el chino. A lo mejor no va a pasar con otro, pero sí va a pasar con el chino. Profesor, yo Sí, tengo una duda ahora, es Fernanda. que con Camila encontramos una noticia, pero el sitio web de donde la sacamos también tenía la versión en español, pero esa versión era completamente diferente a la que nosotros obtuvimos después de pasarla por el traductor. ¿Deberíamos también Wow. ponerlas como nota o solo tomarlo del traductor? Tómalo como nota, como referencia, cítalo de referencia que aparecen cuestiones muy distintas. O que aparece que encontraron esta otra traducción con estas distinciones, con estas diferencias muy notorias y describan eso. Porque eso también es interesante dentro del proceso. Gracias. Sí, ya. Tienen entonces la mayoría, bueno, he escuchado que ya están trabajando con el audio texto que han encontrado. ¿Cómo están los demás grupos? Gustavo, Matías, Danae, Paula, Soledad, Tamara, Valeria, Macarena, ¿cómo están con eso? Catalina van como avión. Excelente. ¿Quién más? José. Gustavo. No, nada, o sea, es que nosotros encontramos una noticia cortita sobre cómo está el país respecto al COVID. Y la verdad es que Google Traductor nos dio como una traducción bastante coherente, como que uno podía leerlo sin problema y todo, pero igual como que habían cosas específicas como el nombre de ciertas provincias
también se refería a los lugares como regiones, pero ahí parece que la distribución del país es distinta a regiones, entonces ahí sería como un mal traspaso léxico y cosas así, pero como en general es como una traducción bastante buena y encontramos que eso igual tiene que ver con la forma en que se crea el kazajo, porque igual es como bien, es como una fórmula matemática casi con el tema de los sufijos, entonces como que creemos que eso igual hace que las traducciones por computador sean bastante buenas. Perfecto. Perfecto, excelente. Excelente reflexión. Ya tienes una reflexión al respecto. Bien. Bien. O sea, no te vas a encontrar con mayores problemas desde ese punto de vista. Pero por las razones tipológicas que acabas de mencionar. Claro. Bien. ¿Quién más? Pues, Tamara, Soledad, ¿cómo van ustedes? ¿Cri? ¿Valeria? ¿Con qué estás trabajando, Valeria? ¿Con Matías? No. Matías, ¿con qué estás trabajando tú? Con Andrea Leiva. Con Andrea. Sí, ¿cómo van ustedes? Bien, ahora que sabemos que se puede ocupar el audio para después hacer la traducción, estamos buscando ahora si es que está la transcripción de la conversación. Ya, bien. Así que para Ustedes poder estaban traducirla. con italiano. Sí, con el italiano. ¿Cierto? Ya. Bien, Sí. bien. Macarena, Aravena, ¿con quién estás tú? No, estoy con José. Ya. Nosotros nos tocó el latín, entonces sacamos un texto de la Santa Sede, que es como un texto oficial que está en latín, y ellos mismos entregaron una traducción al español. Y también pasamos el texto como por un translate para poder dilucidar de mejor forma los errores que podían surgir en la traducción. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya. Ya, entonces sacar un texto actual de uso. Sí y no, porque el Vaticano, como utiliza el latín, por lo general los textos oficiales están en ese idioma. Entonces, el texto que nosotros sacamos es de 1965, por ahí, que es como la declaración de la... ¿cómo era? Era una declaración de la libertad religiosa, una cosa así. Pero tenía su traducción en el español y eso es lo que nosotros el texto con el que estamos trabajando. Es como un extracto simplemente que tomamos, porque es muy larga la declaración. Ya, claro. Claro, ahí en ese sentido la justificación para tomar ese extracto tiene que ser, o sea, ojalá que sea desde el inicio, como para contextualizar cómo empieza el texto, hacia dónde va y seleccionar una cantidad de párrafos de acuerdo a la duración, que dure un minuto. O sea, si tú lo lees y cronometras, que dure un minuto, ya tienes el texto. Sí, lamentablemente como no hay muchos registros hablados, el registro hablado que tuvimos que sacar con el José fue de otra cosa, de otra situación, que fue cuando el Papa estaba dando la canonización de Juan Pablo II. Y ahí Qué dura como buena. un minuto. O Perfecto, sea, súper bien. hablando latín. Súper bien, exacto, muy buena. Muy buena, porque lo que ocurre con el latín como lengua muerta es que hoy ya tenemos una especie de sample, así, un latín medio artificial, que es este latín hablado como lengua oficial del Vaticano, que es hablado por distintos hablantes cuya lengua materna son otras lenguas, y hacen que el latín suene haya una interferencia, una influencia tal de otra. Por ejemplo, el papa anterior, que era alemán, hablaba latín en alemán, hablaba perfecto, o sea, no se podía distinguir si era alemán o no, pero había cierta influencia. Y hoy día el actual papa argentino habla un latín de alguna manera también castellanizado, entre comillas. ¿Ya? Aunque son tipos que tienen una preparación tremenda para hablar lengua, para hablar sobre todo para hablar latín. Pero también es un latín medio abstracto, en términos de que un poco vive en una burbuja.
Bien, ¿quién más? Catalina, ¿tienes una pregunta? Creo que la Fer tenía levantada la mano antes. Ah, no, me fijé. Fer, ¿no? Sí, pero ya, Habla sí, igual nomás. es cortita. Es que también es el formato que al momento de poner la muestra hablada, nosotros sacamos un link de un video en YouTube de un programa de radio. ¿Ya? ¿Cómo se debería poner el link en los anexos también? Claro, el link va citado en la bibliografía. Ahí en el documento de anexo del APA, que es la séptima versión, la última, ahí aparece cómo citar un link de video. Ah, ya. Sí, fíjate ahí. Ahí está todo Ya. súper claro. No te pierdas, no pierdas el tiempo en eso, sino anda el documento y tal cual como se hace la cita. Ya, ¿Ya? gracias. ¿Quién más? Danae. ¿Con quién más estás, Danae? ¿Con quién estás tú, Eh, Danae? yo trabajé con Francisca González. Ah, ya, que me había hablado que se iba, que tenía que salir. Sí. Cuéntame, ¿cómo están? Estamos súper bien, ya hemos avanzado bastante y bueno, nosotros elegimos una noticia que se trataba del COVID también. Y es raro porque siendo una lengua latina igual que se habla, el Google Traductor como que había en varias partes que no tradujo muy bien. Y eso quizás porque también el romano, por lo que vi, tiene muchas palabras que usan como del inglés, como préstamo lingüístico. Y eso el traductor como que se volvió loco y dijo, ah, no sé cómo hacerlo. Y como que lo tradujo en inglés y a veces en español y eso fue muy raro. Mm, Pero sí, pero lo demás está como, bueno, pusimos todo con las cosas raras que habían ahí en la noticia. Pero nada tan complicado, así que estamos ya, bien. perfecto. Súper. Bueno, todo eso que les ha pasado tienen que escribirlo en el trabajo. Sí. Bien. Y creo que me falta Paula Cortés. Paula, ¿tú con quién estás trabajando? ¿Javiera? Con Javiera, Con sí. Javiera. Ya. ¿Cómo van ustedes? Vamos bien, sí. ¿Sí? Ya tenemos seleccionada la noticia. También tiene que ver con el COVID. Ya. Ya, bien. Aquí yo les dejo pasos de trabajo con respecto al punto 3. ¿Ya? O sea, lo que estamos conversando, ya si tenemos las muestras de audio y o texto que se ha encontrado para cada lengua, perfecto, ya eso es un gran avance. Segundo, revisen lo que dice Mona Baker en las páginas 20-26 sobre los 11 problemas, porque ahí les va a ayudar lo que hizo Vania, lo que les contó Vania sobre la reflexión que hicieron ellos sobre el chino. De eso se trata. Esa es la idea de ocupar los problemas de traducción, ¿ya? Así que qué bueno que apareció, citaron ese ejemplo, chiquillos. Después tenemos cuáles serían los principales problemas de traducción. Obviamente, ahí ustedes ya una vez que han revisado los conceptos de Mona Baker, inmediatamente les va a aparecer, van a revisar su muestra y se van a encontrar con cuáles son los problemas. Ahora, van a haber otros problemas que tienen que ver con la misma traducción automática, que es lo último que comentaba Danae, porque es un mundo nuevo, entre comillas. Claro, la traducción automática lleva un buen tiempo, pero es un mundo nuevo para nosotros que empecemos a fijarnos en los problemas de las traducciones automáticas, o sea, empecemos a reconocer. Bueno, esto yo creo que ustedes lo conversan con los profesores de traducción, obviamente, pero metodológicamente hablando, que nosotros empezamos a reconocer que trabajamos con eso, porque muchos, hasta hace unos tiempos atrás, los traductores no decían públicamente que trabajaban con traductores automáticos y las herramientas de traducción ofimática eran solamente las declaradas como oficiales, como prestigiosas, como Trados o similares, que son herramientas súper poderosas para trabajar. Eh, pero reconocer abiertamente que se trabaja con traductor automático es algo que no es muy prestigioso. Catalina. Sí, le quería hacer la consulta con respecto a la noticia que íbamos a ocupar como texto. Sí o sí tiene que ir como anexo. Es Claro, que nosotros lo habíamos puesto, por ejemplo, en una tabla, habíamos puesto como la original y habíamos puesto la traducción automática. Entonces estábamos marcando así como literalmente como las oraciones que íbamos a ya, ocupar. bien, bien. Claro, lo que yo creo que acá Daniel me preguntó, a lo mejor le respondí otra cosa. Daniel me preguntó cómo se dejan como anexo, porque él estaba diciendo que tenían como, habían hecho varias cosas, tenían el texto, tenían una traducción que estaba mala o regular y habían hecho otra traducción más. Entonces, de acuerdo a eso, si van a poner tres cosas ahí, no, pues mejor pongan en el anexo la traducción, la primera traducción que encontraron, sobre la cual tuvieron que
encontraron que había problema, entonces solo dejan la traducción final para poder analizarla. O sea, está bien lo que tú planteas, o sea, me parece bien, acorde, Catalina, a esto de poner en el trabajo, en la parte inicial, donde queremos revisar la traducción automática del texto que seleccionamos, poner la evidencia de los dos textos uno con el otro. O sea, eso debe estar ahí, ¿ya? Yo entendí, Daniel, si estás por ahí, entendí que tú, a propósito de que ustedes tenían más fases de producción, porque viene contra un texto inicial que era malo, entre comillas, ese ponerlo en el anexo, para que lo van a poner ahí, se torpece un poco la mirada. Sí, la pregunta era porque técnicamente nuestro texto son como 4 textos a la larga por el que está en Hansi, el que está en Pinyin y las 2 traducciones. Entonces fue como, si ponemos todo en el cuerpo del texto, primero va a ser confuso, va a ser Claro, exacto, mucho que leer. exacto. Así que pensábamos poner como lo analizado, como seleccionar las oraciones analizadas en el texto Exacto. y dejarlas los otros como para comprobar en el anexo. Exactamente, lo dicen, lo declaran, lo escriben ahí. Vamos a dejar estos elementos en el anexo para revisión, como evidencia del proceso de selección, desde que seleccionamos el texto hasta que logramos la traducción final, y eso es lo que estamos analizando acá. Lo otro está en el anexo. Eso es. Ya, es el caso puntual. El caso puntual de Daniel con Vania sobre el chino. No sé si el coreano puede ocurrir lo mismo o si el rumano pudiese ocurrir otra cosa, lo parecido, pero la idea es que ustedes puedan poder contrastar uno con el otro. Bueno, Soledad y Tamara no aparecieron. Vamos a dejar hasta acá la clase, terminamos, ya estamos en la hora. Por favor, cualquier pregunta, mándenme por correo. La semana estamos súper activos, así que todos vamos a estar súper activos, así que cualquier pregunta yo ahí la resuelvo. Pero me parece que ya entienden de qué se trata esto, así que creo que me voy más o menos tranquilo por ese lado. Daniel, ¿tenías una última pregunta? ¿Comentario? Bueno, no, era un ok. Ya, bacán. La clase está grabada, así que cualquier cosa, dudas, revisen por ahí, y si no, me preguntan al correo. El viernes entonces el jueves tenemos nuestra clase final. En esa clase final entonces lo que va a constar esa clase, que ustedes entreguen el trabajo, y para eso les voy a pedir que presenten el trabajo, básicamente. O sea, no es una presentación PowerPoint, sino que hagan la entrega, así de nuestro trabajo, sí, nos resultó, hicimos esto, otro, acá está, listo, me la mandan por correo. Esa va a ser la entrega del trabajo durante la clase. Obviamente la clase sería poco más corta, en ese sentido, es probable, y con eso cerramos el curso. ¿Ya? Bien, pues que tengan muy buena semana, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Ánimo. Chao, Chao, profe, que esté bien. profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias.